Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a Good todos afternoon, everyone, and a welcome. esta conversación que vamos a tener titulada Migraciones y Datos, dos materias que, digamos, tienen que ir muy relacionadas, sobre todo hoy en día, para poder entender justamente la primera, ¿no? Cómo se mueven las migraciones en el mundo, y para eso no se puede hacer sin datos, y contamos con 5 profesionales expertos en esta materia. Ahora mismo estamos con 4. Voy a hacer una presentación muy rápida. El currículum lo habéis tenido de los 5 ponentes, de los cinco profesionales que van a hablar esta tarde con nosotros. Lo tenéis en el programa del Congreso de Mérida. Voy a hacer una presentación muy, muy breve de cada uno de ellos, y de hecho voy a ir saludándolos uno a uno para que vayamos, conociéndonos y entremos luego rápidamente en materia. Por un lado tenemos a Alejandro Guidi, que es asesor regional principal para las Américas de la Oficina del Director General de la Organización Internacional de las Migraciones. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, Nacho, buenas tardes. ¿Qué tal? Todos, hola. Por otro lado tenemos a Amparo González, que es una gran experta en migraciones, pero aparte de eso ahora mismo está desarrollando la labor de asesora del gabinete de la Secretaría General de Inclusión, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Muy buenas tardes, Amparo. Perdona, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Por otro lado tenemos a Juan Iglesias, que es director de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia de Comillas, entre otras muchísimas cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y tenemos a Ismael Gávez Iniesta, que, es economista, está especializado en mercados de trabajo, macroeconomía e inmigración. Es docente, además es una de las personas que más relación tiene con el Congreso, podríamos decir, porque ha sacado hace bien poco, y de eso vamos a hablar, un informe con la Fundación Por Causa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ismael. Hola, buenas tardes, encantado. Y bueno, voy a empezar entrando directamente en materia con cada uno de vosotros, luego ya lanzamos preguntas, debatimos un poco, y al final tendremos como 10 minutos para responder preguntas que nos planteen todas las personas que nos están viendo. Voy a empezar con Alejandro, para hablar un poco de justamente de ese organismo, de la Organización Internacional de las Migraciones. Y una de las cosas, si hablamos de migraciones y datos, casi sería obligatorio preguntarte cómo ha afectado a las proyecciones migratorias internacionales que tenía la Organización Internacional de las Migraciones. ¿Cómo ha afectado el coronavirus? ¿Habéis notado que ha afectado mucho en los desplazamientos, en cómo se mueven las migraciones, y qué importancia tienen los datos para hacer ese tipo de proyecciones? Nacho, buenas tardes. Espero que se escucha bien a propósito. Gracias, y quería, además de agradecerte este espacio, también saludar a los colegas en esta conferencia, a Amparo, a Juan, a Ismael. En relación a tu pregunta, mira, creo que es muy claro el impacto inmediato, para empezar, que tuvo la pandemia, la situación de la pandemia, y en los migrantes en particular. No hay duda que los trabajadores migrantes han sido los más afectados y los vulnerables también frente a la propagación del COVID-19 por varias razones, en razón de las consecuencias sociales y de salud, y por supuesto los impactos económicos. Yo veo, estoy a cargo, digamos, de ver el área de América Latina y el Caribe, y obviamente las restricciones que han establecido los diferentes países en términos de movilidad, pero también las restricciones económicas, en el sentido de la paralización de empresas y de salida de los ciudadanos. Eso ha afectado obviamente los trabajos informales, de los cuales los migrantes están en la primera línea. Especialmente los migrantes en condición irregular. Eso ha sido muy claro
ellos se han visto afectados no solamente por la pérdida de sus trabajos, pero también obviamente aquellos que están en condición irregular en el acceso a los servicios públicos y demás. A largo plazo es difícil conocer qué es lo que va a suceder y el impacto que tendrá, pero no hay duda que cambiará fundamentalmente el panorama de la migración, la salud y especialmente, yo diría, también la gestión de fronteras. Ese es un tema que sin duda va a afectar fuertemente. Creemos, por favor. Un momentito, voy a saludar a Marc Hugo López, que se ha incorporado ahora. Le saludamos también, que es el quinto experto en migraciones. Marc es director de Migraciones Globales y Tendencias Demográficas Internacionales en el Pew Research Center, o sea que es un gran conocedor, sobre todo de migraciones latinas en Estados Unidos, algo que está muy de actualidad estos días porque toca votar en Estados Unidos y el voto latino es muy importante. Ahora hablamos de eso contigo, Marc. Buenas tardes. Y justamente sobre esto que hablaba Alejandro, de cómo ha cambiado, ¿no?, el panorama de las migraciones debido al coronavirus, también me gustaría que Juan nos explicara, porque es un gran conocedor, sobre todo acaba de sacar un libro sobre, bueno, digamos, arraigo de las migraciones, ¿no?, en diferentes países. También hemos visto cómo ahora, por poner un ejemplo así a de pronto, como Venezuela, por ejemplo, hemos visto cómo migraciones que se habían ido están regresando a ese país. ¿Cómo está afectando ese tipo el coronavirus y qué datos se manejan sobre esas migraciones que regresan a sus países de origen después de haber emigrado? Sí, se me escucha. ¿Qué tal? Bueno, primero, buenas tardes y agradecer la invitación, ¿no?, a Por Causa, y felicitaros también por la organización de este congreso, que yo creo que es muy importante porque en el tema de migraciones no solo nos la jugamos con los estudios académicos o con los datos que se puedan ofrecer, sino con la narrativa que se ofrece sobre las migraciones y, por tanto, con el tipo de debate, ¿no?, cómo se enmarcan los debates públicos sobre este tema, que yo considero para España son cruciales y lo van a ser más en los próximos años, ¿no? Nosotros desde el Instituto de Migraciones lo que hemos sacado es un libro, que es un libro resumen, junto a Cáritas Española en un FOESO, que es un libro más para el debate público, sobre las condiciones de integración y los cambios que ha habido en la integración social de la población de origen inmigrante en España desde la crisis. Es un libro que refleja tendencias que ya conocíamos, pero que tiene el mérito de haber intentado hacer una encuesta nacional sobre la cuestión, o que no se hacía desde hacía mucho tiempo, ¿no? Las tendencias del libro en relación con el COVID, lo que estabas diciendo, vamos, no voy a contar, pero las tendencias que salen, que insisto, son tendencias que ya aparecían en la literatura en estos años, yo creo que son importantes decirlas porque si no tenemos también la tendencia a reiniciar las migraciones siempre desde cero. Ahora estamos con el COVID y con la pandemia y, por supuesto, están cambiando las circunstancias, pero yo creo que es necesario conocer el antes para ver cómo evoluciona, ¿no? Y las tendencias en España hablan de un fortísimo arraigo social de la población de origen inmigrante, y la conclusión es que la población de origen inmigrante o los inmigrantes forman parte ya de nuestra sociedad, de nuestro país, son un segmento más de nuestra sociedad que se han incorporado y que, por tanto, al hablar de inmigración, estamos siempre hablando de nosotros mismos. Y esto es cada vez más importante asumirlo, ¿no? Segundo, una fuerte precariedad socioeconómica. Y tercero, una situación de convivencia, sobre todo en los barrios populares, que es donde se ha insertado la inmigración, de una cierta coexistencia tranquila. Para mí la pregunta es, ¿qué ha pasado con la COVID o con la pandemia sanitaria en términos de salud y en términos socioeconómicos, ¿no? La OCDE sacaba el otro día un informe sobre la cuestión y yo creo que refleja algunos de los cambios que se están produciendo y que se están produciendo en España. Yo puedo contar, pero como somos muchos, me parece que después en el debate, si no... Genial, de hecho me viene muy bien para enlazar con Amparo, justamente porque Amparo hace muy poquito es coautora de un artículo que analiza los patrones familiares de los inmigrantes en España, y estos días en España, por ejemplo, ha sido muy polémico un comentario que hizo, una famosa política aquí en España, concretamente en Madrid, diciendo que la forma de vivir de los inmigrantes había afectado mucho a la expansión del coronavirus.
decía Juan, están perfectamente integrados. Amparo, es verdad, no hay mucha literatura que hable de esos patrones familiares. Vosotros habéis escrito sobre eso y también tiene mucho que ver con el arraigo que decía Juan, ¿no? Bueno, sí, buenas tardes y gracias por la invitación. A ver, lo único de lo que existe evidencia, al menos que yo conozca en el caso de España y la incidencia del coronavirus, es que no tanto las formas de vida de los inmigrantes están asociadas a una mayor expansión del coronavirus, sino que las personas de origen inmigrante sufren mayor incidencia del coronavirus, mayor facilidad de contagio, que es bien diferente. Y por eso es tan importante lo que decía antes Juan, sobre el modo en el que se transmite la información, que no siempre es sencilla traducir del lenguaje académico o científico al ciudadano común, ¿no? Y esto es muy importante, cómo se saca de contexto o cómo se tergiversa o se entrecomilla una determinada frase por una política relevante, en este caso de la Comunidad de Madrid, respecto a estas cuestiones. Lo que sabemos es que la incidencia del contagio es mucho mayor en ello. Lo que se omite en ese titular es que todo indica que la incidencia es mayor porque sus condiciones de vida son similares a las de cualquier otro colectivo con ingresos reducidos, empleos precarios, viviendas pequeñas y número de hijos o número de convivientes en el hogar relativamente elevado frente a la media. Entonces, las causas no son en sí mismo el hecho de ser inmigrante o de origen inmigrante, sino las condiciones de vida que van asociadas a una mayor transmisibilidad del virus. Si a mí me transportaran a esas mismas condiciones de vida, mi probabilidad de contagio se multiplicaría como se multiplican desgraciadamente de las personas de origen inmigrante. Entonces, estas son dos cuestiones muy distintas, ¿no? Uno que tiene que ver con los procesos de integración y los grados de exclusión social y fundamentalmente económica o laboral de la población inmigrante, y otra más genérica, que es la que nosotros hemos trabajado más habitualmente, que tiene que ver con los patrones de migración familiar en cuanto a cómo se articulan los procesos de reagrupación familiar y el tiempo que llevan. Y quiero decir que son dos ámbitos en los que la familia o el núcleo familiar del inmigrante aparecen en escena, pero con implicaciones de diferentes índoles, ¿no? No, pero justamente sobre esa brecha, ¿no? Esa posición económica y de forma de vida, claro, afecta mucho más por esa forma de vida. Pero justo, Ismael, tenemos que hablar de ese estudio que sacaste con Gonzalo Fanjul, porque es esa fotografía de cómo está la inmigración irregular en España, que además también podemos volver con el tema del coronavirus, pero para muchas otras cosas se está viendo muy afectada por lo que está pasando y especialmente esa inmigración irregular, esa fotografía que habéis planteado vosotros este 2020. Sí, buenas tardes, Nacho, y buenas tardes a la audiencia y al panel. Estoy encantado de estar aquí participando. Sí, realmente el tema que nosotros investigamos estaba un poco, vino motivado como la gota que colmó el vaso para poner el foco ahí, fue el coronavirus, pero realmente es un tema que es relevante ya de por sí, que es la incidencia y la irregularidad en la población inmigrante, ya sea tiene dos vertientes. La primera es la vertiente social, digamos, son gente que por definición son vulnerables porque no tienen los derechos que tiene la población que reside de manera legal o de manera regular, mejor dicho. Y por otro lado tiene la vertiente económica, que tiene implicaciones no solo para ellos, obviamente, porque tienen un acceso al mercado de trabajo mucho más vulnerable, y luego, por otro lado, también para el país en general, porque es un coste de oportunidad tener aquí a la población que realmente está contribuyendo a la producción y ganaríamos mucho integrándolos en el sistema. Entonces, es algo que realmente el coronavirus ha puesto ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de este grupo, pero más allá de eso es algo que realmente era preocupante, que es un tema que no se habla o no se pone tanto el foco como se debería, viendo sobre todo los datos que la evidencia que existe, que realmente es un grupo significativo y que realmente merece la pena poner el foco en él.
Y justamente eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso, de los datos. Voy a acabar con esta mini presentación de a qué os dedicáis cada uno y de lo que sois expertos con Marc. Sobre todo hablando de, si hablamos de migración irregular, es uno de los temas candentes ahora en Estados Unidos. Mañana por la noche, aquí de madrugada, aquí en España, tendremos el segundo debate entre Joe Biden y Donald Trump. La migración será uno de los temas. Bueno, el racismo van a tocarlo. Pero también es muy importante, acabáis de publicar hace bien poco, acabas de publicar que el voto latino parece que se está desmarcando más por Biden y que no por Trump, pero es un voto muy importante. Más allá de los irregulares, hay gente regular que vota y que, bueno, está optando por Biden. Sí, pues muchas gracias por la invitación y lo siento porque estoy un poco tarde. Si es posible, yo voy a hablar en inglés porque con los temas de la elección es más fácil con los temas. In the United States today, there's a lot of interest, of course, around this election. A lot more interest among just about every voter to participate in the election, given the stakes of this election. And in fact, over 37 million Americans have already voted for this election and voted early because with COVID-19, there is early voting happening nationwide. The Latino vote has been of a particular interest this year because we estimate, for example, there's about 32 million U.S. Latinos who are at least eligible to vote. That is, they're adult U.S. citizens. Now, not all of them are registered to vote, and you must register to vote in the United States. But it does look like the Latino vote may be more important this year than in the past, particularly because of its placement in key states like Florida, which has always been an important state, but also in places like Arizona, which has now become a battleground state as well. And in both Florida and Arizona, Latino voters make up about 20 to 25% of voters in those states. But what's interesting is that Florida is unique in a couple of other ways. It has a presence of a large Cuban population, which has tended to support Republican presidential candidates in the last few election cycles, and it looks like Donald Trump has majority support among Cuban Americans. It also looks like he has very strong support among Venezuelans in Florida as well. A poll from the University of North Florida and El Diario, a newspaper, showed that 75% of Venezuelan registered voters were going to support Donald Trump. But among other groups of Latinos, particularly Mexicans and Puerto Ricans, support for Biden is very strong. And nationally, support for Biden among Latinos is at about 63%. A little below Hillary Clinton from 2016, but the Latino vote looks to be perhaps key in some places. Even so, the issue of immigration for the Latino voter was a bigger issue in December before COVID-19. But with COVID-19, it's really become the economy, healthcare, the response to COVID-19, and as you said earlier, the impact of the conversation around racism and racial and ethnic inequality. Those are all issues that are now on the top of the mind for Latino voters in determining who they're going to vote for this year. And that's true of Americans generally. So I'm interested to see how the president and Joe Biden are going to talk about immigration, because the president, even though COVID-19 may be happening, has done a lot to change the nation's immigration system, or at least slow it down. So to give you one example, since the COVID-19 outbreak, the number of immigrants who are able to naturalize and become a U.S. citizen, even just apply, I mean, they have all their paperwork in place just to even apply. It's become harder because the government has closed down. They're not accepting new applications. And that may have implications for Hispanic voters, for Latino voters, but also for Asian American voters in the United States. On top of that, new data from the Department of Homeland Security shows that a growing number of Mexicans have been crossing the border without authorization in the last few months. And this is interesting because for years we've seen a decline, but it looks like those numbers are now turning back up, perhaps because things in Mexico have become much more dire in the last few months, and also because the U.S. economy has started to pick up, and construction has been one of those places where there has been a pickup. Those are just some of the things that are happening here in the U.S. today. We'll see how the election goes. It looks like Joe Biden, according to our most recent polls, has a significant lead, but we still have 2 weeks before the election. So it's hard to say what will happen.
Thank you very much, Mark. So, o sea, ahora tengo que... bueno, os voy a lanzar una pregunta un poco en relación a todo lo que hemos hablado. Esta charla la hemos titulado, ¿no? Migraciones y datos. ¿Qué importancia tienen los datos, es decir, conocer los números detrás de las historias también, para el tema de las migraciones, para saber tanto cómo afrontar lo que sucede en el mundo como para conocer realmente lo que está pasando actualmente? ¿Quién quiere empezar? Alejandro, por ejemplo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quisiera mencionar, para que tengan una idea de la importancia, solo en el Pacto Global, que fue firmado recientemente en el año 2018, bueno, cuando digo firmado fue adoptado por los distintos Estados miembros, por no suscrito, pero se reitera precisamente la importancia de los datos en el primer objetivo, como se pide a los Estados miembros la recopilación de los datos que sean exactos, desglosados, para precisamente formular política pública que sea que realmente que sirva a los intereses de la sociedad. Yo debo decir, y bueno, lo hemos visto, algunos lo han mencionado, la situación, por ejemplo, que han vivido los ciudadanos venezolanos en nuestra América Latina, producto de no solo del COVID, pero también antes del COVID, la falta de información a veces y cómo se utiliza políticamente el tema. Si bien los países en América Latina han sido muy amplios y generosos, diría yo, en recibir a ciudadanos venezolanos y hacer esfuerzos muy importantes. También es cierto que han existido algunos sentimientos xenófobos en algunos sectores, eso es innegable. Entonces, creo que brindar datos sobre el verdadero beneficio concreto que brindan los migrantes a las sociedades de destino me parece que es solamente como para citar un ejemplo, creo que es fundamental. Es por ello, y yo termino con esto, que los datos de la importancia de que los datos tengan alta calidad, que sean accesibles, que sean desglosados, que sean fiables y, no menos importante, actualizados. Gracias, cierro aquí. Genial. Ismael. Bueno, yo voy a ir un poco hacia, bueno, lo que yo conozco, que es el ámbito académico y cómo utilizamos los datos para evaluar, bueno, tanto para medir como medición de los flujos migratorios, como sobre todo para evaluar y disciplinar nuestras teorías sobre la migración. Y esto, en general, en la literatura económica es clave, la disponibilidad de datos fiables y detallados, como decía Alejandro. Y en la economía, sobre todo, es importante porque sobre todo el tema de migración es un tema que políticamente y socialmente tiene muchas implicaciones. Por lo tanto, incluso, o sea, en cualquier ciencia, disciplinar nuestros modelos y disciplinar nuestras teorías con datos es importante, pero creo realmente que en el tema de migración es todavía más relevante. Por lo tanto, el tener acceso a datos, sobre todo ahora que utilizamos fuentes de datos micro a nivel individual, es muy importante y sobre todo aplicarlo al tema de migración. Migración y lo que yo más conozco, que es migración laboral, es súper relevante. Entonces, por ejemplo, como decía Alejandro, poner a disposición de los investigadores datos de seguridad social. Ahora tenemos en España una fuente de datos que es la seguridad social, son muy buenos datos, nos permiten evaluar impacto de migración en la economía formal, la disponibilidad de la encuesta de población activa que nos da información sobre la nacionalidad del trabajador, es también clave para poder investigar preguntas tan básicas como cuál es el impacto de la inmigración en el mercado de trabajo. Por lo tanto, ya para terminar, en el ámbito académico economista, que es lo que yo conozco, realmente la disponibilidad de datos y la utilización de datos, tanto para medir como para disciplinar nuestras teorías, es fundamental. ¿Y queréis, Juan, por ejemplo? Pues yo
Voy a ser un poco insensato porque no voy a hablar que debería hacer lo que ha hecho Ismael, ¿no? Y hablar más de lo académico que de la parte más narrativa o la interpretación, ¿no?, de esos datos. Entonces, a mí me parece que los datos son claves, son fundamentales. Tenemos muy buenos datos en España, además. Yo creo que conocemos mucho, ¿no? Tenemos muchos retos, pero tenemos muy buenos datos y conocemos mucho sobre la inmigración, lo que ha pasado. Pero yo cada vez veo más importante y más importante en los próximos años las interpretaciones y las narraciones que hagamos con estos datos, ¿no? Y esto para mí va a ser clave porque yo considero que la inmigración es una de las cuestiones cruciales que tenemos hoy planteadas en España. La inmigración y los procesos sociales que esta inicia es una de las cuestiones claves que tenemos en España y necesitamos construir otras narrativas con buenos datos, Y doy dos ejemplos muy rápidos, no me quiero comer porque saldrá en el debate, muy rápidos. En dos cuestiones que para mí son centrales. Una, que ya está presente, una cada vez más está pasando lo que ha contado Amparo, ¿no? Es decir, que tenemos problemas sociales que son problemas sociales estructurales o generales y hay determinadas instancias políticas y mediáticas que dignifican ese malestar social. ¿Y eso qué significa? Que le echan la culpa a los migrantes del malestar. En este caso, la pandemia o los supercontagiadores o la transmisión en barrios populares depende de los inmigrantes. Necesitamos datos y narraciones, sobre todo, que nieguen absolutamente, porque las declaraciones no solo son irresponsables, sino que son falsas, ¿no? Tienen mucho más que ver con lo que ha contado Amparo, que es un problema estructural, se está transmitiendo a los barrios populares, donde, por cierto, vive población nativa, que tiene un estilo de vida que a ningún responsable político se le ocurriría decir que la culpa es de los sectores populares españoles que viven como viven, ¿no? En cambio, con los inmigrantes, sí. Entonces, a mí, y con eso termino, ya doy el paso, a mí me parece importante los datos al servicio de esas narraciones también. Claro, un poco lo que dice Juan, no, Amparo, sería contextualizar los datos, no solo dar las cifras, sino darles contexto, contar la historia que hay detrás de los números que a veces son muy fríos. Sí, yo esto siempre ha sido un poco como mi pelea casi histórica, ¿no? Siempre que los números son muy fríos y que detrás de los números hay personas. Yo es que nunca lo he visto de otra manera. Siempre que veo un número veo una persona o varias detrás de ella, especialmente cuando estudia migración familiar. Entonces es bastante fácil ponerle contexto. Yo creo que en ese sentido toda la labor del periodismo de datos que en torno al tema migratorio se ha desarrollado con bastante, diría con bastante fuerza en los últimos tiempos y en esa fuerza creo que puede incluirse afortunadamente el caso español, es muy relevante en el sentido de que yo creo que es fundamental la labor de intermediación que hace un poco el periodismo de datos en este ámbito para exigir tanto a la administración por una parte, puesto que el periodismo hace una labor ¿cómo diría?, de exigencia de responsabilidad constante, a veces desde la irresponsabilidad también, pero obliga a la administración y a los gobiernos a rebatir informaciones porque se supone que la administración tiene mejor información y más actualizada y lo que debe hacer es el esfuerzo para ponerla a disposición del público o como mínimo, si por cuestiones de confidencialidad no se puede, al menos explotarla de una forma en que sea rebatible desde la administración y con datos públicos, que en el fondo son de todos, con todas las salvaguardas de protección de datos que haya que tomar, esa historia que a veces por la falta de información transparente, digamos que se multiplican más allá de lo que deberían porque no se les pone freno desde quien produce y, digamos, administra los datos. Eso, por una parte, me parece, en este sentido, reivindico bastante la labor que el periodismo viene haciendo en esta materia, pese a la dificultad y la escasez de medios, porque creo que sirve de acicate a la administración, pero creo que también lo hace, también enseña bastante a los académicos, que es como mi otra alma, ¿no?, de donde procedo y donde no me alejo del todo nunca. Y es que obliga a la academia a conectar un lenguaje a veces muy alejado de la realidad y hace
que los investigadores planteen sus preguntas de investigación de una forma que resulten relevantes para gran parte de la ciudadanía. Obviamente no tenemos a lo mejor la misma labor de divulgación que se ejerce desde los medios, pero yo creo que en esto el periodismo tiene una labor de intermediación y una responsabilidad enorme. Y para finalizar, creo que también por pedir que no quede, sí que he detectado a lo largo de mi experiencia, sobre todo como investigadora, cuando he interaccionado con periodistas que te llaman y te preguntan, un doble déficit, por así decirlo. Lo mismo que veo una creatividad enorme de la que habitualmente carecemos los investigadores y una capacidad para conectar la historia personal que llega al lector con el problema más genérico, más agregado, habitualmente no hay capacidad ni conocimiento para gestionar los microdatos y hace que nos quedemos en una explotación de la información demasiado pobre para lo rica que es la información. Y creo que ahí falta. Y luego hay también a veces un poco de... yo entiendo que el gancho en el periodismo tiene que ser la historia concreta y personal, pero a veces no se dimensiona concretamente, con precisión, la importancia del caso personal. Es decir, los casos personales son por sí mismos y sobre todo en materia migratoria, en materia de derechos humanos, importantes, aunque sean solo un caso. Pero si queremos educar en materia migratoria es importante, pues como decías tú antes, ponerle contexto a los números. Y ponerle contexto a los números es decir, este caso es sangrante, pero representa el 0,5% de todo el colectivo del que yo estoy hablando. Y ese ejercicio a menudo no se hace. Y yo creo que es un poco pues, la labor de diálogo que tenemos que establecer tanto desde la academia como de la administración con el periodismo. Gracias, Amparo. Y siguiendo con eso de los números, ¿no? La frialdad de los números, muchas veces los políticos, ¿no? Que tenemos un par de preguntas que las voy a sacar ahora, pero bueno, para poner encima de la mesa ya como colofón, a veces los políticos utilizan los datos, los números, para hacer discurso político y utilizan muchas veces las migraciones y eso lo estamos viendo, insisto, con Mark en Estados Unidos. Los migrantes no son números, no son los números que muchas veces nos quiere hacer ver Donald Trump, por ejemplo, cuando utiliza los números para hacer desinformación, ¿no? Hay gente detrás de esos números y hay procesos que en esos grandes números son procesos demográficos muy importantes. Yes, that's right. And I think that the whole conversation here around data and the data that's available is an important conversation to have. It's interesting how across many different countries, even the basic data on counting how many people are living in a country who were born in another country, how hard that is even to come by. If you look at the story of the United Kingdom, for example, the Home Office has issued many statements about it's difficult to know exactly how many immigrants live in the United Kingdom. In the United States, as you noted, Donald Trump has made a lot of statements over the last few years, and this was particularly true during his election campaign starting in 2015, directed at Mexican immigrants, calling them criminals, calling them rapists, and many other things, and not necessarily talking about the other stories around immigrants, because there are many stories around immigrants in the United States. With 45 million immigrants in the U.S., that is a lot of people. That is a lot of people from many different parts of the world with different stories. The work at the Pew Research Center that we've tried to do has been multifaceted and multi-pronged, taking advantage of different data sources to characterize that personal story as best we can about these populations. So, for example, focus groups have been one of the key ways that we've been able to document what's happening with immigrants in the United States and how they see themselves and their place in the country. Government data, which despite the conversation that's happened around immigration since 2016, the U.S. still does produce at least a good read on how many immigrants live in the U.S., including how many of them have had children in the U.S. who've now grown up, and even people who are third or higher generation. So getting at that story of how families change across the generations, the longer the family is here. And then, of course, the public opinion data that we do at Pew Research oftentimes is not only asking the U.S. public about the importance of immigrants and immigration for the country, but also asking immigrants themselves about
would you come to the US again if you could? And by the way, most even today say that they would. So about 3/4 say that they would. But there's a growing share who say that they may have stayed or gone someplace else. So that's, by the way, a little side note, interesting story. But to characterize the story of migrants in a country as vast as the United States is an important one because their stories are as vastly different as the country itself in which they live. And that's an important piece of information to have. So the work we do at Pew Research, which, like Amparo was saying, it's data journalism to a large extent. That's meant to tell the stories about the public and various parts of the public in so many different ways. And for example, when we talk about race and racism in the US, there's also an emerging story now about Black immigrants from Africa, and their story of integration, which is different than the story than it is for, say, Mexican immigrants, because there's different levels of education. But their children, how do their children grow up? When do their children, if they ever do, come to some sort of a realization about being in the United States and being seen as African American as opposed to the children of an immigrant parent? And what does that mean for their life story moving forward and their opportunities? But those are the sorts of stories that we are looking to tell here at the Pew Research Center. And also, it's something that the president, I don't think, has quite told those stories about migrants. Most migrant stories he tells are about migrants either taking jobs from people, and that's across the entire spectrum, or entering the country illegally as criminals, or perhaps talking about some of the challenges that countries like El Salvador are having around gangs and violence, and saying that's being brought here to the United States. Not so clear that that's the case, but the president has certainly characterized those populations that way. That's why you see a lot of researchers in the United States looking to characterize the story of immigrants in so many different ways, and particularly more recently with COVID-19, reporters highlighting the importance of migrants for performing what we call essential jobs to feed the country and to make sure that the country is continuing to move forward even in a difficult time, because many farm workers are perhaps even undocumented immigrants. Yeah, of course. Yes. Tenemos ya algunas preguntas, como quedan unos 15 minutillos voy a ir lanzando las preguntas. La primera de ellas va dirigida a Alejandro directamente. Dice que cuando hemos comenzado la conversación has hablado de la situación, que la situación actual puede afectar a la gestión de las fronteras. Nos pregunta Laura, ¿de qué manera cree que de qué manera afectará a las fronteras? Muchas gracias, Nacho, y a la persona que Laura, entiendo que hizo la consulta. Primero quería decir, si me permites, un muy breve comentario en relación a lo que se estaba hablando, y es el tema de las dificultades que hay para lograr datos. La razón es porque los datos en términos de migración están en un intrincado, complejo rompecabezas, digamos, en distintas instituciones estatales. Entonces, eso en sí implica un desafío muy grande. Luego hay varias entidades, como decía. Cuando digo entidades, no estoy hablando no solo estatales, pero también de la sociedad civil, etcétera, que manejan datos en términos migratorios, incluido la comunidad internacional. Por otro lado, la narrativa, que muy bien mencionaba Ismael y luego Juan. Yo creo que además de la información objetiva, la narrativa es un tema muy a tener en cuenta. Por una sencilla razón, porque en general va en contra de posiciones, intereses. Entonces, unificar, digamos, los datos con una narrativa concreta no siempre es fácil, y quería mencionar ese aspecto como dificultad. Perdón que me haya ido en este tema, pero quería enfatizar, aprovechando la muy interesantes aportes de los colegas. En relación al tema de fronteras, sin duda creemos que va a afectar el tema de fronteras, de la gestión de fronteras, por una sencilla razón, y es que las distintas autoridades hoy los distintos países, primero van a establecer mayores restricciones. Lo estamos viendo claramente, y eso implica, obviamente va a afectar a la gente más humilde, la gente que
tiene dificultades para sacar un carnet de salud, la gente a quienes se les requiere el test del coronavirus, o mañana en un futuro cualquier otro test. Pero no hay duda que el tema de salud hoy va a ser un factor muy importante para el ingreso y salida de las personas. Por otra parte, va a implicar también, o está implicando ya en realidad, una logística y un costo mucho mayor. Los países hoy, en algunos que requieren de establecer sistemas de cuarentena por diversas razones, obviamente implica toda una logística y un costo que no siempre los países pueden absorber. Y también, además, implica como un gran desafío en el manejo de fronteras. Yo no quiero alargarme de este tema porque la verdad que podría hablar mucho, pero no quisiera tampoco quitar tiempo para otros temas y para otros colegas. Es que va a implicar una mayor coordinación entre los países en la gestión de fronteras. Cambio para ustedes. Voy a lanzar otra pregunta y luego hablar King Grace. Esta no va enfocada a nadie en concreto. Dice Marta, que nos escribe desde Perú, dice que trabaja con temas de migración venezolana y dice que allí en Perú el gobierno apenas ofrece datos sobre migrantes, sobre refugiados. Dice, ¿qué se puede hacer ante esa falta de información? Y que si las encuestas serían una buena alternativa. No sé, Ismael, quizás que por el trabajo último que habéis hecho, que también es una situación en la que faltan muchos datos, sobre todo inmigración irregular, ¿las encuestas como alternativa? Sí, bueno, esto es como, depende de cómo estén diseñadas las encuestas, claro. Desde luego que es una alternativa si se pueden diseñar y se tienen recursos para diseñar o poner en práctica, claro que lo son, pero claro, depende de los recursos, al final es como todo. Necesitas dinero, necesitas movilizar recursos que obviamente a nivel privado es difícil hacerlo, a nivel particular. Por ejemplo, en el caso pongo el ejemplo de nuestra investigación con Por Causa sobre inmigración irregular. Nosotros, obviamente, por definición, no hay datos sobre irregularidad. Lo que hicimos fue estimarlo con las fuentes que tenemos a nuestro alcance, que son, por un lado, datos de registro. En el caso particular sería, en el caso español, son el padrón municipal, con datos de registro de permisos de residencia. Luego tienes que hacer algún ajuste un poco más técnico, pero básicamente la salida que te queda cuando no tienes datos es o bien calcularlo de manera residual, digamos. Al final, si algo no puedes observar, tienes que calcularlo, tienes que estimarlo de alguna manera y tienes que hacer supuestos lo menos extremos posible. Y esa es una salida, digamos, es eso, hacer algún tipo de cálculo residual de lo que quieres calcular que no es observable, y otras encuestas, eso sería lo ideal, hacer encuestas, pero claro, necesita recursos, entonces no siempre está al alcance de uno. Marc, que quería hablar. So there's a lot here, I think, about when it comes to trying to measure first how many immigrants there are in a place. And if a country doesn't have that data available, as Ismail was saying, a survey could work. You might be able to do a survey to try to count the number of people. But I think also sometimes you not only want to count the number of migrants, but you also want to get some sense of what their life is like. And that's why the survey, no matter how put together, even if it's a survey that may not be nationally representative, but perhaps is representative in an area, can provide some insights into how that population is doing and living. The one challenge that some organizations may have, though, is that they may not be allowed to do surveys in countries where there is an emerging migration population that hasn't really been counted or been documented by the government itself. So that getting that permission could be a problem. So there may be some legal issues here as well. But I think there's two questions. How many people are there? And then what are their lives like? And I would add that a third possibility here is, of course,
focus groups. One doesn't necessarily have to, I would love to go for the sky all the time, but sometimes just having focus groups can really illuminate a lot of what's happening with the experiences of people to better direct policy at those populations and their needs. Great. Juan, que me había pedido el permiso, luego Amparo. Juan. Uy, disculpa. Bueno, yo creo que para nosotros es importante, y también en relación, digo, cambiando un poco, estamos en un congreso de periodismo y migraciones, los datos para nosotros son muy, muy importantes, los académicos, yo creo que nos aproximamos desde ahí, pero yo creo que es muy importante, por lo que decía antes, y también en España, el tema del relato, ¿no? De cambiar el relato y la narrativa sobre las migraciones, ¿no? Y ahí sí tiene mucha responsabilidad el periodismo, digo, porque es que construye mucho más el relato de lo que lo puede construir la academia, ¿no? Entonces, yo la reflexión que quiero hacer es que para mí el relato sobre las migraciones en España, algo de esto, yo creo que decía Amparo y Alejandro también, ¿no? Es un relato que está muy pegado a realidades que son muy importantes y significativas en términos cualitativos, pero que no construyen el relato general de lo que está pasando sobre la migración, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Nos vamos demasiado, o sea, quiero decir, no sé si es demasiado, pero la imagen que construimos de los migrantes tiene que ver con Frontera Sur, la llegada en pateras, la irregularidad administrativa. Por muy importantes que sean esas cuestiones fundamentales, el trabajo que ha hecho Ismael y Gonzalo, el trabajo que hace tanta gente en Frontera Sur, esto no es la inmigración en España. Estamos faltos de un relato sobre la inmigración que sea contado de otra forma y que se parezca más a lo que ocurre aquí al lado, donde yo vivo, hay un colegio, se llama El Piquer, y si tú ves las orlas de bachillerato del Piquer, te das cuenta que el país en el que vivimos es un país absolutamente diferente a partir de la inmigración, donde la diversidad forma parte de nuestra realidad y que necesita ser contado, porque si no estamos siempre contando que los inmigrantes son otros, es como unos que han llegado, otros diferentes, y necesitamos seguir hablando de esas cuestiones porque son relevantes, pero construir el relato o el gran relato sobre lo otro. Qué ruido, lo siento. Sobre lo otro. Hay obras en casa y no lo sabía. Bueno, lo dejo ya pero esa sería... Genial. Y Amparo, y luego paso 2 preguntas más que nos quedan 5 minutitos. Sí, muy brevemente. Me parecía interesante la discusión que había abierto a raíz de la pregunta sobre la posibilidad de realizar o llevar a cabo una encuesta, porque 2 cosas importantes aquí. Una, como comentaba Ismael, y creo que esto es fundamental tenerlo en cuenta, cuando no tenemos buenos datos oficiales es difícil hacer una buena encuesta, con lo cual la capacidad de la encuesta para sustituir unos buenos datos oficiales es limitada a veces, en muchos casos, no en todos, porque hay alternativas. Es cierto que las encuestas se han abaratado, pero aún así hacen falta fondos y yo sufrí, por ejemplo, esta situación con algo que voy a conectar con lo que decía Juan sobre la importancia de conectar los datos con las encuestas, con las narrativas. En las últimas investigaciones en que estuve trabajando se centraban sobre todo en el fenómeno del retorno y la circulación o la migración repetida. Sobre cuál es la realidad de la migración en España, habitualmente nunca es noticia que en los mayores momentos de la crisis se marchaban anualmente de España casi 500.000 de extranjeros al año y que ahora no, desgraciadamente volvemos a estar en crisis, pero el año pasado, cuando no había ocurrido el COVID todavía, la salida anual de emigrantes desde España fueron 300.000. ¿Eso por qué nunca es noticia? Es decir, los inmigrantes no se van solo porque hay crisis, hay una permanente rotación y movilidad, hay un porcentaje de población inmigrante que está asentada de forma estable en España y luego anualmente hay una tasa de sustitución o de rotación de otra parte de la población inmigrante que tiene periodos de estancia bastante más cortos que la media. Y esto es dejar fuera una realidad muchísimo más numerosa que la de la frontera sur, por ejemplo, y la de las pateras, que en el año de más número llegó a 60.000 y yo estoy hablando de 300.000 anuales en el año más bajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se van ya no nos importan, pero tampoco nos molestamos en averiguar si vuelven o si van y vienen de forma constante. Hay una cantidad de fenómenos asociados a la migración
muchísimo más numerosos que lo que habitualmente acaparan no solo los titulares, sino voy a decir también la investigación científica, porque una rémora con la que cuenta siempre la investigación en migraciones es que si no hay buenos datos, el tema no vende, porque tus modelos no son limpios. Pero entonces, si quieres hacer una encuesta, tu encuesta tampoco es del todo representativa, porque los datos oficiales en los que se basa no son buenos. Y ahí creo que la investigación sí tiene una responsabilidad, igual que antes la reivindicaba un poco del periodismo, a coste a veces de los investigadores individuales que también tienen que consolidar su carrera, pero para los ya no consolidados yo siempre reivindico la necesidad de hacer cosas que no estén tan bien hechas, pero que tú tengas el convencimiento de que son necesarias y útiles. Y este es un ejemplo fundamental en ese sentido, que hay gente que sí se puede permitir hacer estudios que a lo mejor no se publican en la mayor revista de impacto, pero que tienen mucho más impacto social que el artículo más citado. Genial. Le voy a dar paso a Marc. Voy a leeros las preguntas que quedan, aunque no va a dar tiempo porque quedan apenas 3 minutos. Pero bueno, nos escriben desde el Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión de la Universidad de Cádiz y nos dicen: con el uso de las redes sociales, los bulos son tema de actualidad utilizando los datos o los falsos datos. ¿Qué opinan sobre los falsos datos? Nos preguntan. Ana González de Páramo nos dice: ¿cómo podría funcionar mejor la gobernanza de los datos? ¿Cómo volver a recuperar su valor en este mundo de emociones y ruidos, ¿no? Y la última pregunta, sé que estoy ya saltando con 3 preguntas, pero bueno, para que en el minuto final digáis lo que queráis. ¿De qué manera puede cuantificarse la inmigración irregular? Puesto que entiendo que no están los cauces habituales, casi esta pregunta sería para Ismael, pero le doy paso a Marc, que había pedido la palabra. Marc. El microphone, please. Sorry. I just wanted to add two things that Amparo had pointed out to, and that Juan had also pointed to. First, about the rising diversity. Various publics, including Spain, has generally seen the growing diversity in the country as a positive thing. And this is a trend that we're noticing in the United States. So even though we've had a conversation with Donald Trump that's very negative about migrants and also negative about diversity in the country, the U.S. population's diversity has really been driven by the arrival of Hispanic and Asian immigrants since 1965, and Hispanics account for half of the nation's population growth. The American public sees immigrants as important for the country, and the American public sees diversity as an important part of our nation's story and generally a good thing for the country. So I just wanted to make that point because I think that's an important point. On counting irregular migrants, this is something that's not easy. It's a challenge. And at the Pew Research Center, we've been doing that for the United States for many years. We've also done something for Europe as well, but I know that there's a lot of data sources that are difficult to use in Europe, and oftentimes, frankly, irregular migrants who don't want to be counted are not counted in even population registers. So there's some challenges there too. But in the United States, there are today about 10.5 million unauthorized immigrants. But getting to Amparo's point about circular migration, this story about people leaving the United States is one that people don't talk about very much. Yet, interestingly, when we were able to, in 2010, to document that the flow of migrants coming from Mexico, so new arrivals, was smaller than the flow of Mexicans leaving the United States. That was big news because for 40 years, we'd seen Mexican migration really being more about coming to the U.S. than leaving. And also to add to that, not every immigrant who comes to a country wants to be a citizen. And when you take a look at Mexican immigrants who are in the United States legally, who could become a citizen, only about 40% of them ultimately do. Among Chinese immigrants or Cuban immigrants, that number is like 80% that ultimately become a U.S. citizen. But many Mexicans return home because they spent their work life here. They've made the money that they wanted to, and they're going to go home to retire. And so when we talk about the story of migrants, it's not just about, hey, they all want to be here. It's about a story of people want to come and they go, and they do things for various purposes. And I think the Mexican story in the United States is really quite an interesting one. Thank you, Marc. We have to close. Tenemos que ir acabando. Me van a matar. Os dejo 30 segundos a cada uno. A Marc no le voy a dar paso porque ya si no se me va de hora. Pero 30 segundos, de verdad, un titular cada uno. Ismael, porfa. Yo no estoy acostumbrado a estos formatos de 30 segundos. Nada, solamente quiero reiterar que lo que ha dicho Amparo del esfuerzo que necesitamos también hacer los investigadores para sumar a la narrativa y de utilizar los datos para no solo comernos la cabeza por una décima, sino también para construir una narrativa. Quiero reiterar, creo que es el mensaje que me gustaría
me gustaría como reforzar en mis últimos 30 segundos. Genial, gracias Ismael. Juan. Pues yo acabar con datos, ¿no? Y los dos datos que me gustaría contar, el primero es que el porcentaje de población de origen inmigrante en España mayores de 65 años es solo el 6%. En el caso de la población española ese porcentaje es del 23%. Y en España en el último año los hijos que nacen de padres de origen extranjero, de padres extranjeros, es el 27%. Es decir, estamos en una transición demográfica clara que ya han sufrido otras sociedades desarrolladas, occidentales, europeas, no sé cómo llamarlo, y necesitamos empezar a contar la inmigración desde ahí, ¿no? Desde que ya forma parte de nuestra sociedad y relatarla y retratarla desde ahí. Yo creo que eso es un esfuerzo en otro año y que va a servir de antídoto para los discursos más excluyentes, aquellos que van a culpar a los migrantes del malestar social que padecen. Genial, Juan, muchas gracias. Alejandro. Bueno, muchas gracias. Yo tampoco estoy acostumbrado a este formato de 30 segundos y cerrar, pero un poco retomándole a los interesantes comentarios de Amparo y luego de Marc, dicho sea de paso. Bueno, quería mencionar primero que realmente siento personalmente una gran admiración por España. Yo estaba en Ecuador cuando había recién pasado la enorme crisis y una ola gigantesca de ciudadanos ecuatorianos llegaron a España. Me acuerdo que creo que antes en el 98 eran 14.000 ciudadanos empadronados ecuatorianos en España y luego pasó a ser más de medio millón, una locura. Y sin embargo llegaron, se adaptaron, hoy están viviendo, muchos de ellos ya con ciudadanía española. Entonces esa admiración realmente la tengo y la respeto. En relación a algo que mencionaba Amparo, a los movimientos pendurales y a la migración irregular, que luego me hablaba Marc y cómo medirla, en efecto, es muy difícil manejar cifras exactas de migración irregular, eso es una realidad, pero lo que mencionaba Marc, el tema de los focus group, el tema de entrevistas, representativas que nos permiten tener una idea de quiénes son, cuáles son sus necesidades, su problemática, creo que son muy útiles. Gracias y nuevamente gracias por la invitación. Muchas gracias, Alejandro. Y Amparo, a ti sí que te pido 30 segundos, son y 29, o sea que vamos rozando. No te preocupes que lo voy a cumplir por una vez en la vida. Tú antes has dicho que los migrantes no son números y mi titular sería que los migrantes también son números y no pasa nada, porque hoy día todos somos números y lo que hay que hacer es ponerlo en positivo, no concebir siempre el número como algo negativo y que despersonaliza. Genial. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, hasta aquí ha dado muy poquito tiempo porque era una cosa muy rápida, pero ha habido muchos temas, hemos hablado de muchas cosas, ha habido debate, o sea que muy bien. Muchas gracias a todos, muchas gracias Ismael, Amparo, Alejandro, Juan, Marc, muchísimas gracias por aportarnos vuestro conocimiento y muchas gracias por vuestro trabajo que sin duda es fundamental. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.